encontramos siempre en ¿qué? Que las encontramos en el ligamento periodontal en un futuro y que están ahí, por decirlo así, dormidas. Mientras no se requiera su función, van a estar ahí sin causar nada. Nosotros no vamos a ver nada ¿cómo se llama? En las radiografías, no lo vamos a ver en las piezas. Y únicamente si nosotros hacemos tal vez una biopsia, ahí nosotros podemos encontrar estos restos de malacesia. ¿Ok? Entonces, como ya mencioné, este, en qué momento se deja de formar, también es importante saber por qué podemos tener esa interrupción de la vaina epitelial de Germ. Una de ellas puede ser por caries, otra puede ser traumatismo y también podemos aquellas formaciones, malformaciones, como por ejemplo un dientes invaginatus, podría ser también un tratamiento que hagamos en un órgano dental, por ejemplo, hacemos una restauración y estamos trabajando en una caries bastante profunda y la acción química de los sistemas de adhesivos podrían también crear que esta vaina epitelial sienta ese estímulo y dejar de formar las raíces. Aquí yo les pongo un esquema de clasificación del desarrollo radicular y apical. Este es como el resumen de diferentes autores. No me voy a detener a hablar de autores y de las diferentes clasificaciones porque es bastante amplio. Nosotros tenemos que saber aquí lo importante, que lo vamos a dividir en cinco y que de estos cinco tenemos que en la primera tenemos un medio de la raíz formada y tenemos un lumen apical que es mayor al perdón, al diámetro del conducto. Este que voy a marcar acá en rojo es el lumen apical y este es el diámetro de conducto. Vemos que el lumen es mayor que el diámetro. En la clasificación 2 tenemos 2/3 de la raíz formada, tenemos un diámetro de conducto que es menor y que el lumen apical es mayor, diferencia de la clase 1 que tenemos 2/3 de la raíz formada. En la clasificación 3 tenemos el lumen apical que es del mismo tamaño del diámetro de conducto. En la clasificación 4 tenemos una raíz completamente formada, pero que todavía tenemos un lumen que está abierto. Y en la clasificación 5 tenemos toda la raíz formada y sí vamos a tener una parte apical microscópica. Eso es importante que también sabemos qué es lo que va a hacer la unión con los demás tejidos. Eso es dentro de su normalidad. Ok, entonces, ya hablamos de clasificaciones, de la formación de la raíz y hablamos qué es lo que podría causar que nuestras piezas no detengan su desarrollo. Ahora tenemos que saber un poco de diagnóstico y aquí vamos a hablar súper rápido. En historia dental, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que ver? Primero, en historia dental, si tenemos una caries, el tiempo de evolución de esa caries, tenemos que saber también si hay sintomatología, si el paciente en algún momento ha estado con fiebre, ha tenido edema, si ha perdido la función porque del dolor no ha podido ni siquiera masticar, que tal vez estuvo un tiempo con dolor, después se le quitó el dolor y se acordó y pasa a consulta con nosotros y ahí nosotros nos damos cuenta de que hay una pieza que no se ha formado totalmente. También tenemos que ver en el examen de dientes y tejidos de soporte, nosotros vamos a ver de que si este paciente eh, ha tenido, como ya mencioné, edemas, ver todos los tejidos, no únicamente dental, porque tal vez ha sido un traumatismo y nosotros nos enfocamos únicamente en tejido dentinario y olvidamos de chequear si tal vez hay una fractura alveolar, si existe algo más que nos comprometa. En la interpretación radiográfica va a ser muy importante usar los diferentes tipos de radiografía, muchas veces para ver profundidades de radiografía sobre esas que son interproximales, usar una radiografía de aleta, de mordida,
una periapical, a veces hacer periapicales en diferentes angulaciones o tener en consideración, sobre todo cuando tenemos trauma o tenemos lumen apical demasiado amplio, con lesiones bastante grandes, poder hacer una tomografía para hacer un diagnóstico más preciso de estas piezas. Y la evaluación pulpar. Dentro de la evaluación pulpar va a ser muy importante que nosotros veamos si estamos ante una pulpitis reversible o irreversible. En resumen, saber si estamos con una pulpa vital o una pulpa necrótica. Ok, entonces vamos a hablar de dos términos que nos va a resonar bastante, apicogénesis y apicoformación. Yo he puesto acá apicogénesis de color rojo y apicoformación de color marrón por un único sentido que ya les voy a mencionar. Ambos términos se refieren a procedimientos. Solo que un término va a ser para un tipo de procedimiento y el otro va a ser para otra función. Dentro de apicogénesis vamos a hacer aquellos procedimientos que permiten el desarrollo continuo y fisiológico de un diente, así como su formación completa del ápice radicular cuando el tejido pulpar afectado ha sido por un agente microbiano, agente químico, por un traumatismo, pero nuestra pulpa está vital. Por eso he puesto color rojo. Recordar que apicogénesis siempre vamos a hablar de pulpa vital. Y apicoformación lo he puesto de marrón porque nos referimos a los procedimientos que vamos a realizar en aquellas pulpas necróticas, aquellos diagnósticos de pulpitis irreversible. Entonces tenemos el procedimiento que se realiza en aquellos dientes que presentan una pulpa necrótica y tienen un ápice inmaduro en el cual se va a realizar una limpieza, desinfección del conducto radicular. Y una vez que esté totalmente desinfectado, vamos a colocar un material de obturación que va a estimular la formación de tejido calcificado o mineralizado para crear esa barrera mineralizada y vamos a permitir la compactación de un material de relleno para poder hacer la endodoncia radical. Entonces, como mencioné, tenemos los tipos de tratamientos pulpares en dientes permanentes jóvenes que van a ser los tratamientos conservadores y vamos a tener los tratamientos radicales. Dentro de los tratamientos conservadores tenemos recubrimiento pulpar indirecto, recubrimiento pulpar directo, la pulpotomía, que puede ser una pulpotomía parcial o una pulpotomía total. Y dentro de los tratamientos radicales, aquí no he desglosado las técnicas, pero sí he puesto el concepto que vamos a tener apicoformación o también entendido como apexificación. Estos son los dos términos que vamos a encontrar en la literatura refiriéndose a hacer la formación de tejido mineralizado en aquellas piezas necróticas o con una pulpitis irreversible. Vamos a empezar con el primer tratamiento, que es recubrimiento pulpar directo. Recordar, pulpa vital es un tratamiento conservador y sus indicaciones van a estar en aquellas piezas que tenemos caries profundas con un riesgo de exposición de pulpa durante la eliminación y su sintomatología quiero decir, no tenemos sintomatología y tampoco vamos a ver alguna lesión en radiografía. Nosotros podemos ver que aquí tenemos tejido dentinario, que sí estamos cerca, pero que es una pieza que podemos trabajar con mucha tranquilidad. Dejamos un recubrimiento pulpar y se hacen los controles, ¿verdad? Vemos en el control que no exista lesión. Este es un control de 4 años y podemos ver que ahí está la restauración definitiva y los tejidos periapicales están súper bien y tenemos ausencia de sintomatología. El procedimiento de recubrimiento pulpar indirecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto puede ser de dos formas. Hay escuelas que dictan que podemos hacer dos intervenciones, hay escuelas que dictan una sola intervención. A mí me gusta una sola intervención porque sabemos que estamos lejos de pulpa, solo que sabemos que la caries es bastante
profunda vemos tejido mineralizado. Y si nosotros tenemos el cuidado en los procesos de adhesión, no vamos a tener ese riesgo, ese miedo de que después tengamos sintomatología. Ok, entonces, si tenemos todos los cuidados, vamos a limpiar nuestra cavidad. Al tener limpia, eliminamos caries, podemos dejar tejido afectado adyacente a pulpa y colocamos encima nuestro recubrimiento pulpar. Este recubrimiento pulpar puede ser con hidróxido de calcio, puede ser con un biodentín, MTA, el material de escoge, pero tiene que ser un material biocompatible, un trióxido mineral agregado que nos estimule esta barrera mineralizada. Entonces, está también, posteriormente colocamos una base y nuestra restauración, o sea, hacemos nuestra restauración definitiva como una resina compuesta. Hay autores que les encanta hacer una segunda intervención, quiero decir, o sea que a los 7 u 8 meses vienen, abren esta pieza después de haber hecho este primer paso y verifican que exista el tejido mineralizado, retiran materiales y vuelven a hacer la restauración definitiva, con el objetivo también de ver que no exista sintomatología y que todo en radiografía esté en condiciones normales. Luego tenemos indicaciones para protección pulpar indirecta. En la protección pulpar indirecta sabemos que tenemos esos dientes permanentes jóvenes, que la exposición pulpar es menor de 1 milímetro. Esta exposición pulpar tiene que ser reciente, no sobrepasar las 12 horas. ¿Y por qué hablamos de no sobrepasar ese tiempo? Porque muchas veces pueden ser traumatismos dentales. Entonces es muy importante en la historia clínica saber en qué momento pasó, hace cuánto pasó para saber si nosotros podemos realizar una protección pulpar directa o tenemos que hacer otro tipo de tratamiento. Tenemos que ver ausencia de signos y síntomas clínicos, tanto radiográficos, indicadores de afección pulpar, y también tenemos que ver que el sangrado puede ser brillante dentro de su normalidad, sangrado es mínimo y tiene que ceder a los 3. Estamos acá, una pulpitis irreversible y hacemos nuestra protección pulpar directa. Las contraindicaciones, quiero decir, luego vamos a hablar cómo lo hacemos. Dentro de las contraindicaciones de recubrimiento pulpar directo van a ser aquellas piezas que ya tienen su sierra apical, aquellas piezas donde tenemos ligamento periodontal ensanchado, que exista dolor espontáneo, hemorragia al momento de hacer nuestra apertura, una hemorragia excesiva o exudado purulento. También que la exposición sea mayor a 3 milímetros y que haya tenido una exposición pulpar y que tengamos más de 12 horas esa pieza abierta ya con todos los tejidos de boca, la biología pulpar cambia y no vamos a tener lo esperado. Entonces, todo esto son sus contraindicaciones. Si nosotros estamos con las indicaciones, como ya mencioné, la protección pulpar directa, como la hacemos. Es muy importante que nosotros anestesiemos bien a nuestro paciente para no estar moviendo nuestro aislamiento absoluto. Importante. Eliminar todo el tejido cariado, afectado. Nos podemos ayudar de cucharillas, de fresas redondas diamantadas. Y la irrigación va a ser con solución fisiológica. Muy importante tener una buena irrigación para poder luego colocar nuestro recubrimiento pulpar, que este puede ser con hidróxido de calcio o con cualquier trióxido mineral agregado de nuestra elección o preferencia. Como mencionaba, aquí tenemos que anestesiar bien porque no es justo de que si nosotros estamos por querer hacer una protección pulpar directa y al momento de estar tocando esta área, nuestro paciente esté quejándose de dolor y nosotros por no querer quitar todo el aislamiento. Lo menciono porque es algo que yo ya he visto que han hecho. No digo que ustedes, pero que yo ya he visto que lo han realizado, que vienen y quieren poner intrapulpar.
Nosotros en ese momento arruinamos toda nuestra biología pulpar. Por eso, desde el inicio, una buena anestesia o retiramos el aislamiento absoluto, lo hacemos a un ladito, anestesiamos y colocamos todo nuevamente. Ok, los criterios de éxito del recubrimiento pulpar va a ser que tenemos vitalidad de nuestra pieza, va a haber ausencia de sensibilidad, va a ser también ausencia de dolor. Es normal que exista una inflamación mínima. Recordemos que estamos poniendo hidróxido de calcio. Dentro de parte de la reparación va a haber una inflamación que es mínima, tal vez una sensibilidad, pero eso va a ser transitorio después de que nosotros hemos hecho nuestro tratamiento. No es algo que va a persistir. De ahí el cierre apical y ausencia de signos radiográficos indicadores de alguna patología pulpar. Entonces, recordemos que todo tiene que estar dentro de su normalidad. De ahí, indicaciones para la pulpotomía con hidróxido de calcio. En este caso, esta es una imagen de un traumatismo dental. El diente tiene las indicaciones, dientes tienen que ser un diente joven con un ápice abierto como este. Las condiciones clínicas pulpar tiene que ser una pulpitis reversible, estamos hablando de una pulpa vital. El tiempo de exposición no exceder las 24 horas y la exposición pulpar puede ser mayor a 1 milímetro. Dentro de las contraindicaciones, aquí pongo una radiografía de piezas ya maduras, o sea, con cierre apical, contraindicado con estas piezas. También que tenemos condición clínica de una pulpitis irreversible o necrosis pulpar. En estos casos, nosotros no podemos hacer este tipo de tratamiento. De ahí, ¿cómo nosotros realizamos la pulpotomía parcial? Dentro de la pulpotomía parcial van a ser aquellas caries que están únicamente relacionadas con cuernos pulpares, que están cerca, que su extensión no es de todo el diámetro de nuestros cuernos pulpares o de nuestra cámara pulpar, sino que es bien específico. Entonces vamos a hacer nuestra anestesia, aislamiento, vamos a limpiar la cavidad del tejido afectado. Va a ser muy importante siempre hacer todo con una muy buena irrigación y vamos a eliminar de 2 a 3 milímetros. Nosotros aquí vemos que ya hay exposición, entonces vamos a profundizar de 2 a 3 milímetros con una fresa redonda, que esta tiene que ser bien compatible con el tamaño de la área donde nosotros estamos trabajando. Puede ser una 2, una 4, ya una 6 sería demasiado grande. Podemos ayudarnos de cucharillas para poder limpiar y unos algodoncitos estéril y al momento de hacer compactación con el algodón estéril, muy importante que tienen que ser movimientos o compactación muy fina, no hacer una presión excesiva, porque sí, también ahí nosotros podemos, nuestro material de escoge, en este caso es un MTA, se coloca el MTA y posteriormente se hace la restauración definitiva y se tiene al paciente en control. La pulpotomía total, a diferencia de la pulpotomía parcial, nosotros vemos la extensión del tejido cariado, ¿verdad? Que es casi toda la extensión de la cámara pulpar. Por ende, nosotros hacemos su corte cameral. Vamos a anestesiar al paciente, hacemos el aislamiento absoluto, nos ayudamos de cucharillas. Muy importante que en la pulpotomía nosotros veamos siempre las características pulpares, luego lo voy a mencionar, yo sé que ya se los pueden, solo recordarlas. Vamos a hacer la extirpación de toda la cámara pulpar, secamos, limpiamos muy bien. Siempre recordar, estas piezas nunca vamos a infiltrar anestésico, siempre tiene que ser cuidando la biología pulpar. Colocamos nuestro trióxido mineral agregado, hacemos compactación, una base y la restauración de una resina compuesta. Entonces, en una pulpotomía, las características de vitalidad. Bueno, para que no sea solo yo que hable, ¿alguien me podría mencionar las características de vitalidad?
Me gusta que participen. El doctor les va a dar un punto en el examen. ¿Verdad, doctor? Es que aquí hay muchas... Pueda sentir, que pueda sentir dolor y que al momento de llegar al techo pulpar podamos observar sangrado. Ajá. ¿Y cómo es el sangrado, doctor? Es profuso, eh, tiene que ser como, o sea, tiene que ser notorio, pero, ajá, tiene que ser notorio. Sí, sí, ahí vamos, pero todavía le falta más, puntualizar un poquito más, doctora. Pero notorio, doctora, podría ser un paciente que está tomando anticoagulantes y que se nos desangra todo. Mm. Mm, Tiene que ser un sangrado específico. ¿Qué tipo de sangrado? Un no sangrado sé. leve que se detenga a los 2 minutos. Ajá. Casi, le digo Esa es una casi. característica. Faltan dos. Tener que, El, vamos a tener control de la hemorragia. Vamos a ceder de los 2 a 3, 5 minutos. Esa es una. el color de la sangre, doctora, ¿Qué color es? Sí, doctor. es Ahí. rojo. Un color rojizo claro, Más o menos. Una más palabra. Brillante, color rojo brillante. Casi le da, es casi le rojo da. brillante. Rojo Gab- encendido. Gabriela. Rojo brillante. ¿Quién más opinó? El doctor, disculpe, solo me sale su número de teléfono. Doctor Jairo, Ah, Doctor Jairo, ¿por qué sí. me sale el número de teléfono? No me sale. Y de ahí No. también mi amiga aquí la vamos a anotar. Van a tener un punto, ¿verdad? Gracias, doctora. No pero Ok. sé, no sé yo por qué quiero que me sale opine. solo es es un código el que me sale. No sé Mm, por qué. Le voy a preguntar a la licenciada. Es ok. que yo creo que sos un robot, Jairo. Ok, entonces las voy a mencionar. Ustedes lo dijeron, pero quiero que lo vean más así específico. El sangrado tiene que ser un color rojo brillante. Brillante. La consistencia tiene que ceder al corte, tiene que ser fácil de cortar la consistencia y también la hemorragia tiene que ceder de 3 a 5 minutos. Entonces, Tiene que ser tipo gelatina, ¿verdad, profesora? así es. Entonces tenemos consistencia, color y cese de sangramiento. A los 5 minutos, color rojo brillante. Y es resistencia al corte. Esas son las características para... Yo hubiera querido oír al doctor Aldo, que habla mucho el doctor Aldo. Sí, ahorita no quieren hablar todos. Bueno, Pero bueno, para que vean que por participar también les vamos a dar puntos ahí. Aquí ya anoté sus nombres para que el doctor lo tenga en consideración. Bueno, como mencioné, esas son las características de vitalidad para poder realizar una pulpotomía. Doctora, el cese del sangrado será sin ningún estímulo, sin colocar nada, No, sí con una presión de algodón, una torunda de algodón, el, o el sí, el cese del sangrado tiene que ser con el corte, con una turundita de algodón y eso, con la limpieza. A los 5 minutos ya no tiene que estar. puedo decir algo. Claro que sí, doctor. Vaya, en la cascada de la coagulación el tiempo de sangramiento es de 3 minutos. Entonces, una pulpa que esté normal se supone que tiene que andar en torno a los 3 minutos y medio, 4. Esa es una respuesta muy buena, ¿ok? Ujú. Ok, está bien. Ahí estamos. Entonces, dentro de los criterios del éxito de la pulpotomía vamos a tener, tenemos ausencia de signos y síntomas clínicos y radiográficos, vamos a tener una formación centenario. Si nosotros vemos esta radiografía, prácticamente que nosotros vemos de que
hay una calcificación de todo el interior del conducto. Entonces, eso es un criterio de éxito de nuestra pulpotomía. Y, como mencioné, el completo cierre apical. Sí. Ok. Ahora ya hablamos de los tratamientos conservadores, nos vamos a pasar a los tratamientos radicales. Importante que los dientes permanentes jóvenes, el principal desafío aquí va a ser un sellado apical. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por medio de este tratamiento o procedimiento que lo vamos a llamar apicoformación o apexificación, que mencioné que en la literatura es lo mismo, pero podemos encontrar con esos dos términos. Entonces, Pero mira, perdón, hija, dígame, doctor. mira el término apexificación, ya casi ya no se está ocupando. Se está usando más apicoformación. Ujú. Sí, es el que se está perfilando como el que se va a quedar ya. Es Sí. el término más utilizado. Ok, entonces, esa es una forma de inducir una barrera apical calcificada en dientes permanentes jóvenes en que la pulpa está necrótica o con una condición de pulpitis irreversible. Las indicaciones para la apicoformación va a ser todos aquellos dientes permanentes jóvenes con un ápice abierto cuyas condiciones clínicas o pulpar va a ser de necrosis, y cuando entramos en la pulpa y eliminamos la cámara pulpar, nosotros vamos a encontrar con una hemorragia incontrolable. ¿Vemos la diferencia? Es incontrolable a la presión o al corte y vamos a tener un dolor que va a ser espontáneo. Cuando encontramos signos radiográficos también de afección pulpar, un ensanchamiento del ligamento periodontal, del espacio periodontal y una radiolucidez apical. Esas van a ser las indicaciones para hacer una apicoformación. Y tenemos las diferentes técnicas para hacer la apicoformación. Tenemos esta pieza, vemos lesión apical, la sintomatología aquí va a ser de una pulpitis irreversible, ensanchamiento del ligamento periodontal, y vemos que el lumen de apical es casi del tamaño de nuestro conducto. Por ende, una de las técnicas más recomendadas en este caso podría ser o recambio de hidróxido de calcio, o nosotros ajustamos nuestro cono con la longitud, con el diámetro, quiero decir, establecido de nuestro conducto. Aquí tenemos un cono 40 que seguramente le aumentaron, no sé, aquí se ve bastante. Tal vez estamos como un cono 60, vienen, lo cortan. Y muy importante cómo lo cortan, vea, con una lámina de bisturí. Ya vamos a hablar por qué lo cortamos así. Y como al momento de cortar reducimos nuestra longitud, generalmente una gutapercha anda entre sus 28, 30 milímetros de longitud. Aquí para nosotros tener ergonomía y poderla llevar hasta el interior del conducto, calentamos otra gutapercha, los dos extremos la unimos y de esta forma la podemos llevar de una forma ergonómica al interior del conducto, y vemos que tenemos que entra, está bastante adaptada y podemos hacer nuestro sellado. Anteriormente, importante mencionar, anteriormente nosotros hicimos toda la desinfección. Hicimos como una endodoncia, siempre teniendo cuidado que al momento de irrigar no extravasar todos esos químicos en el interior de los tejidos periapicales. Doctora, una pregunta. Y dígame, Y en este caso, nosotros cementar con Filapex, MTA, porque es un cemento que nos podría permitir crear esa mineralización. ok, gracias. Ya está. Ok, estamos aquí en por qué nosotros vamos a cortar nuestra gutapercha
con lámina de bisturí o ¿cuál es la diferencia de cortarla con tijera? Nosotros al cortarla con tijera deformamos esta gutapercha y además de deformarla, nosotros le aumentamos longitud al momento de cortar. En cambio, con una lámina de bisturí nosotros podemos tener como un control de la calibración de esta gutapercha. Voy a retroceder para mostrar también estas reglas. Es muy importante que todas las tengamos porque esa nos permite ir calibrando, aumentando de diámetro. Colocamos en esos orificios, generalmente nos va diciendo en qué numeración estamos calibrando, por ejemplo, en una 30, 35, 40, 45 y esto está regulado por la norma ISO y nosotros podemos estar calibrando y cortando de una forma más regulada. También importante, en otros casos nosotros podríamos hacer una prefabricación, diría yo, de nuestros conductos en el que agarramos dos conos de un calibre, por ejemplo, 35. Ambos los calentamos, los unimos como que si es trenza y venimos y agarramos dos losetas de vidrio. Ponemos el cono y como están calentados, venimos, hacemos este movimiento con las losetas de vidrio. Lo podemos dejar yo lo hago así con las manos, o sea, agarro las dos, las pongo y hago esto. Es un poco complicado, ¿verdad? Hacerlo así, pero también se puede hacer colocando la loseta de vidrio en en una mesa, colocamos dos monedas en sus extremos y ahí hicimos que enrollamos los conos de gutapercha ya calentados y ponemos la otra loseta. Entonces hacemos este movimiento y nosotros vamos creando el cono, se van uniendo estos conos y luego lo vamos probando en el interior de nuestro conducto. Así se parece mucho a la técnica de cuando preconificamos también los postes de fibra de vidrio con resina. Muy similar, cómo sentimos cuando entra, cómo va agarrando hasta la anatomía del interior del conducto. Entonces la sacamos, vemos cómo entra, cómo sale para que vuelva a entrar, salir, o podemos como moldearla un poco más, estas gutaperchas para poderla llevar. Esta técnica es muy buena, funciona, pero también les recomiendo de que lo hagan solo si tienen tiempo y paciencia, porque si no hay paciencia, en algún momento nos podremos estresar en el aspecto de que lleva tiempo hacerlo. Queda bien, pero sí tenemos que tener tiempo y dedicación para realizar esta técnica. De ahí también hay técnicas de cono invertido, que ya más adelante vamos a hablar. Pero tenemos que elegir bien nuestros casos, en qué momento vamos a hacer, preconificar, en qué momentos nosotros vamos a hacer la apicoformación con hidróxido de calcio, que esta consiste en hacer recambios continuos de hidróxido de calcio. Por ejemplo, en este caso es un pacientito que sufrió trauma dental. Si nosotros nos fijamos, ¿verdad? Está todo expuesta toda la cámara pulpar. Este pacientito llevó tiempo para llegar al consultorio y vemos aquí ápice inmaduro. Vemos que el paciente llevó su estructura dentaria, pudimos hacer la restauración para que sea un poco más estético. Solo se coloca resina, se coloca, se hace la apertura y en el momento se hizo también la desinfección en el interior del conducto, como que si estamos haciendo la endodoncia, siempre con todos los cuidados de no llevar hipoclorito, no sobrepasar ningún material. Importante, en estos casos siempre vamos a usar quiero decir, hipoclorito al 2,5%. Lo otro que va a ser importante también, siempre usar una solución salina, suero fisiológico, recambio entre cada medicamento y en este caso, muy útil usar siempre EDTA. Porque el EDTA va a abrir todos los tubulillos dentinarios para que el hidróxido de calcio entre en el interior de estos túbulos y pueda tener una mejor acción de que nos cree tejido mineralizado.
Si nosotros nos fijamos en esta radiografía, nosotros vamos a ver el interior del conducto casi del color de la dentina. Este es la pasta Calen. Creo que ya no la están haciendo más. Generalmente en Brasil era donde se movía más. Es la pasta que creó Mario Leonardo. Esta es una pasta que venía en unos tubos como que si eran cartuchos de anestésicos y uno la inyectaba prácticamente en el interior del conducto. Vemos que tiene esa radiopacidad debido al óxido de zinc y el uso del vehículo que es un polietilenglicol. ¿Ok? Entonces vamos viendo, hacemos los controles hasta que vemos el cierre apical. Nosotros podemos ver que llegamos al cierre apical y posteriormente nosotros podemos obturar esta pieza dentaria, órgano dental, mejor dicho. Vale, y el hidróxido de calcio, que es importante que sus cambios son mensuales de estas pastas de hidróxido de calcio para producir la apexificación o apicoformación. Importante que ese hidróxido de calcio nosotros lo vamos a hacer con un vehículo viscoso como el polietilenglicol, propilenglicol. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con una solución anestésica o con algún suero fisiológico? Es la osmolaridad. Como mencioné anteriormente a ustedes, la osmolaridad va a permitir que todos los iones calcio se vayan liberando lentamente y no hagamos una dosis por ejemplo, que colocamos el hidróxido de calcio con una solución anestésica, todos los iones calcio en el mismo momento y hasta ahí. Y nosotros vamos a dejar al paciente una semana con eso o un mes con esa medicación. Por eso es muy importante el vehículo que vamos a utilizar. Las controversias que nosotros podamos tener en la literatura sobre el uso de hidróxido de calcio prolongadamente, porque en estos casos nosotros vamos a dejar de hacer estas medicaciones hasta que nosotros encontramos el cierre apical. Em, la contraindicación va a ser es que como el hidróxido de calcio tiene hace una alteración del pH y de la matriz orgánica, eso va a hacer que el soporte orgánico de la hidroxiapatita sea una estructura más dura y al ser más dura va a ser menos flexible nuestra dentina y eso puede llevar a fracturas consecuentes, ¿verdad? Pero como menciono, por eso tenemos que elegir, no vamos a hacer un lumen apical bastante abierto que vamos a pasar mucho tiempo esperando a que hagamos este cierre apical. ¿Ok? De ahí, otra técnica para apexificación, apicoformación, es el tapón apical. En el tapón apical nosotros vamos a usar un condensador, las membranas reabsorbibles, trióxido mineral agregado de nuestra preferencia, puede ser MTA, Biocé reparador. Vamos a utilizar un portamalgama, una gutapercha y ¿cómo se llama? Un bisturí, una lámina de bisturí número 15. ¿Cómo vamos a colocar este tapón apical? El tapón apical de forma ejemplificada están estas imágenes que esas se las agradezco al doctor Anderson, que fue él quien me las ha prestado. El diente con ápice abierto, vamos a ver que tenemos un lumen bastante grande, de ahí nosotros vamos a hacer nuestro tapón apical. Primero, hacemos radiografía. Nosotros medimos nuestra radiografía y le vamos a restar 2 milímetros. Llevamos nuestra lima y volvemos a hacer radiografía. Si nosotros vemos que estamos a cero, que estamos al límite, esa es nuestra medida para tener en cuenta. Introducimos nuestra membrana reabsorbible y la llevamos a nuestra medida. Nos podemos ayudar con una gutapercha invertida y hacemos como esa compactación. Nosotros tenemos en cuenta la medida en la gutapercha. Llevamos la compactación, sentimos que ya quedó trabado ahí la membrana reabsorbible y podemos proseguir con el tapón apical. Entonces aquí está la membrana reabsorbible, aquí está el portamalgama, sobre todo para el MTA, que es un poquito más difícil
de llevar al interior del conducto, lo colocamos y luego empezamos a compactar con un cono de forma invertida. Compactamos, esperamos que fragüe y ya nosotros podemos hacer nuestra, nuestra obturación. O sea que podemos llevar una gutapercha, aquí puede ser aún de mayor calibre, puede ser una 40, 45 y usar pocas accesorios para poder sellar. Podemos también hacer preconificación para que quede un sellado aún más fácil. Y luego nos quedamos en controles. Vemos este ejemplo, esta radiografía. En la radiografía vemos una lesión de un tamaño bastante grande. Importante ver el espesor de la raíz del tejido dentinario. Es bien delgado y vemos cómo se hace en punta al final, lo que hace que esta pieza pueda ser muy delicada. Nosotros queremos mineralizar y aparte de mineralizar, nosotros queremos ganar estructura de nuestra raíz, que haya engrosamiento de la raíz en esa porción. Vemos en un corte tridimensional de un conbin una lesión bastante grande, lo mismo, ¿verdad? Un lumen apical bastante amplio. Pero si nosotros nos vamos a otro corte, un corte sagital, podemos ver que el lumen tal vez no es tan amplio como nosotros lo veíamos en una periapical. Claro, tenemos un conducto bastante amplio, un diámetro bastante mayor al lumen apical. Y otra característica que nosotros tenemos que ver es que tenemos raíces bastante delgadas, por ende nosotros tenemos que crear aquí unas raíces un poco más gruesas para que tengamos un éxito de tratamiento y que esté mayor tiempo en boca. Lo otro que podemos ver en esta radiografía corte axial, esta imagen, no es radiografía, es una imagen, quiero decir. En un corte axial, ¿verdad? Nosotros vemos el conducto bastante amplio, lo mismo, recordar el diámetro del grosor de estas raíces bastante delgadas si nosotros los comparamos con los demás órganos dentales y tenemos que trabajar con eso. En este caso, eh, se hizo el tapón apical, lástima que no tengo radiografía, y podemos ver que se selló la pieza, se selló a los 7 meses y podemos verlo así. ¿Qué diferencias vamos a ver? Tenemos una reparación a nivel apical. Otra diferencia que vamos a ver que aumentó la espesura de nuestras raíces, ha aumentado. Tenemos un cierre apical, está acá, aquí va el cierre apical. Y claro, vamos a ver esta radiografía como que si fuera un artefactado bastante prominente, es porque ha sido sellado con óxido de bismuto, así se logra ver en radiografía el óxido de bismuto. Entonces vemos que a los 7 meses ya tenemos un cambio bastante significativo. Importante saber que todos los cambios de tejidos mineralizados, nosotros los vamos a ver en radiografía, iniciamos a ver cambios a los 4 meses. Por eso nuestros controles van a ir primero, el primer control a los 4 meses, luego el segundo control podría ser a los 6 meses, 12 meses, y así llevamos esos controles de poco a poco. Doctora, tengo una pregunta. Bien. Eh, en un traumatismo, automáticamente se interrumpe el proceso de la vaina epitelial de Hertz. De Herbert. Sí, sí se interrumpe, pues el golpe, ¿verdad? Hace que